Espérame por la mañana, antes de que salga el sol. Daniel, que Dios te bendiga igualmente. Tema lindo. A todos en la plataforma les invito a poner atención de verdad, porque es un tema que se las trae. Nos habla, nos viene hablando a todos nosotros. Edifica nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de la amargura y estamos investigando sobre eso. Ese es el tema de hoy ahí. Ahí en pantalla pronto va a aparecer lo que queremos. Hoy investiguemos sobre la amargura. El Salmo 73 del 1 al 28, habría que leerlo todo, pero yo solamente voy a tratar de leer el 2, el 3, el 21, el 22, el 28, nada más ahí para tomar base de la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Así que la siguiente diapositiva nos habla. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El 21 y 22 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Me punzé con una espina a mi dedo. En estos días atrás haciendo un jardín, una palmera tenía una espina. Eso es terrible, una punzada en el hueso. Ahí está. Y eso trae dolores. Y así sentía el corazón atado. Tan torpe era yo que no entendía, dice, y era como una bestia delante de ti. ¡Wow! Y el versículo 28, pero en cuanto a mí, vea la solución, vea la medicina, fue el acercarme a Dios. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Es la oportunidad de volar a la presencia de Dios cuando somos libres. El salmista Asaf casi se hunde por amargarse viendo a otros ser prósperos, siendo impíos. Se ofendió a sí mismo al envidiarlos. Es que la amargura no nace solamente porque alguien nos ofende, sino porque también nosotros mismos tomamos la actitud de ofendernos viendo a otros, por poner la mirada en cosa. Bueno, la amargura es un pecado de actitud en el ser humano. El ser humano fue creado para amar, no para odiar, no para despreciar. Fue creado para expresar el amor de Dios hacia los demás, para darse a los demás, para dar gozo a los demás, para ser de bendición a los demás. Y lógicamente, a la vez recibir de los demás lo mismo, la reciprocidad. Se nos devuelve lo que sembramos. Por ahí leímos, cuando los hermanos leían la palabra, decía que el que cuida la viña comerá de sus frutos. El que cuida la higuera comerá de sus frutos. Bueno, la amargura como pecado de actitud nace del pecado original de Adán al desobedecer a Dios allá en el huerto del Edén, capítulo 3. Y vemos esa amargura ya en acción para el mal en el corazón de Caín, uno de los descendientes de Adán. Cuando su cara expresa un resentimiento, da un mal semblante. Ahí cuando él se encara con Dios, contra Dios especialmente y contra Abel, su hermano, según Génesis capítulo 4, del 1 al 26, leyendo toda esa lectura. Entonces Dios lo confronta y le habla, pero el corazón de Caín ya expresa esa amargura, ese resentimiento hacia Dios, quizás hacia su padre por haber fallado, no sé. Así que la amargura como pecado de actitud es más vieja como la misma historia, ¿verdad? Y en la Biblia, en la palabra de Dios son muchos y muchas que vivieron. Ahora el pastor Jorge Gaitán hablaba de algunas que tuvieron, como el caso de Raquel, ¿verdad? Amargura por su hermana Leda, la envidiaba por tener hijos. Vemos acá que muchos vivieron y sufrieron el flagelo, porque esto de la amargura es un flagelo, es un látigo, un tormento.
vivieron este tormento de la amargura. Entonces, no solo Caín, mencionaría a otros, como Esaú, por ejemplo, que odiaba a su hermano, Jacob, los mismos hermanitos de José, ¿verdad? Que le tenían envidia a José, ¿verdad? Qué sé yo, María, la hermana de Moisés, junto con Aarón, ¿verdad? Porque Moisés era favorito de Dios. Aitofel, el tío de Betsabé, amargado contra David, aunque fueron consejeros, se fue al otro extremo, cambió de bando por amargado. Después se ahorcó porque se dio cuenta que había metido la patota. Ni para qué hablar de Absalón, el hijo de David, amargado, ¿verdad? También. Bueno, en fin. Joab, muchos en la palabra de Dios. El salmista del Salmo 73, Asaf, ¿verdad? Él nos habla ahí, definitivamente. Entonces, en la siguiente diapositiva les explico que la amargura es un pecado que actúa en el ser humano, ¿verdad? Aquí, donde dice que existen 36 versículos en la Biblia relacionados con la amargura. 36. 9 versículos que hablan de amargamente. Y 7 versículos que hablan de amargo. 78 versículos en total referentes a este pecado de actitud. ¿Verdad? Entonces, pecado de actitud que tiene a billones, porque la verdad es que este pecado de actitud tiene a billones de personas en todo el mundo, tanto dentro y fuera de la iglesia. Cristianos no creyentes, de todas las religiones. Creo que la amargura es la que suscita las grandes guerras. Por el solo orgullo de no perdonar, escuche bien, a otros sus ofensas. Y ya dije que la amargura no nace solamente porque nos ofenden, sino hasta de uno mismo, por envidiar lo que otros tienen, por envidiar el favor de Dios en otros, por envidiar la prosperidad de otros. Eso es terrible. Y como alguien escribió por ahí esta máxima, ahí en la siguiente diapositiva, vemos a Madre Teresa de Calcuta diciendo eso: la amargura y el orgullo son hermanos gemelos. El mal humor y la irritabilidad son sus inseparables acompañantes. ¡Wow! ¡Qué cuarteto este más horrible! Y esto existe en creyentes. Y Alana Stuart dice: la amargura y el resentimiento solo lastiman a una persona. ¿A quién? ¿A quién? Y no al que se le tiene rencor, desprecio o envidia, no, sino a nosotros mismos. Mire qué terrible eso, ¿ah? Así que vamos a ir a las definiciones de la amargura, ¿verdad? Vamos a ver que amargura viene de amargo. Ahí, empezando por ahí. Es un sentimiento amargo de profunda pena, dolor y frustración que alguien experimenta como resultado o consecuencia de haber sufrido una desilusión, un desengaño, una injusticia, una ofensa de otro, un abandono, un rechazo, humillación, traición. Yo fui muy rechazado desde niño, ¿sabe? Muy rechazado. Rechazado por. Me acuerdo cuando yo vine aquí a la capital de 14 años, vine aquí a Tibás, ahí comencé mi vida citadina, venía de Guanacaste. De allá adentro de Pastor Estauli y yo somos, allá por las playas de Nandayure, Bejuco. Siendo un niño me vine para San José a trabajar a un señor ahí. Y los hijos de este señor que me trajo a esa casa, a una pulpería, a trabajar ahí, supuestamente que a estudiar y todo lo demás, me rechazaban. Me decían, con respeto lo digo, aquí lo voy a decir con respeto, por ser guanacasteco me decían Nica regalado. Y esas palabras entraron en mi corazón profundamente, definitivamente. Fue porque así trataban a los guanacastecos hacía muchos años, ¿verdad? Era una xenofobia hacia los guanacastecos, hacia los paisanos, ¿verdad? Ya eso ha cambiado mucho, ya no se le dice tanto eso, pero sí, había gente, y me acuerdo que las barrillas del barrio me decían, me gritaban, donde yo pasaba haciendo, eso se quedó grabado en mi corazón. Y eso hirió totalmente, y fui criándome con desprecios y con
desilusiones, con resentimientos y rechazado de muchas maneras, ¿verdad? Me acuerdo cuando entré al ministerio también, a mí hubieron muchas personas que no aceptaban mi situación, qué sé yo, algunos porque, bueno, no, uno pasa, pues todos aquí hemos sido tocados por el resentimiento para llegar a rayar en la amargura. Es un dolor, una pena y una frustración que alguien experimenta por haber sufrido una desilusión, un desengaño, un rechazo, ¿verdad? Yo he sido humillado tanto en muchas cosas como yo sé que usted también. Abandono, bueno, abandono, ¿para qué? Traición, sí. Yo como pastor he sido traicionado. A veces por los más cercanos, a veces por gente que uno ama en la iglesia, ¿verdad? Todo eso pasa. Entonces, amargura viene de pilcría. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, vemos, hermanos, de pilcría. Es una palabra o una frase griega que significa punzante, veneno, atravesar o perforar con un objeto punzocortante. Es increíble, provocando una herida, un trauma. Pilcría también se refiere o es referida a las palabras que brotan de un corazón enfermo, afectado por el resentimiento. Mire, una persona resentida dice cualquier barbaridad. Primero lo piensa, después lo dice, y las palabras se convierten en acciones, ya echan los golpes y echan las cosas. Así es como hay personas que son hirientes con sus palabras, ¿verdad? Como también, no generalizo, hay quienes edifican con sus palabras. Y qué bendición escuchar a una persona sana del corazón que da palabras de vida. Proverbios 12:18, en la revisión Reina Valera 1960, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Wow, eso es terrible, corta todo, corta. Mala lengua de los sabios medicina. Que tengamos esta actitud sabia de ser hombres y mujeres de palabras que edifican, que dan medicina a los heridos. Pero mire lo que dice Proverbios 15:1 también. La blanda respuesta quita la ira. Mala palabra áspera hace subir el furor. ¡Wow! ¿Cómo se nos invita a ser pacientes, tolerantes? ¿Cómo se nos invita a dar respuestas adecuadas ante la provocación de la ira? Que nos provoquen a ira. Paciencia y longanimidad. Paciencia es una cosa y longanimidad es otra. La longanimidad es el soporte ante una presión cuando somos provocados. Se nos invita a ser longánimes, a ser personas más que pacientes. Eso es longanimidad, más que pacientes. Porque paciencia es tener paciencia en un momento, pero la longanimidad es siempre con alguien difícil. Así que amargura y dolor, como presento acá en esta otra diapositiva, amargura y dolor, es pena, es disgusto, que va hacia los rasgos sentimentales profundos, sabor amargo, que no es dulce, es ácido. Horrible, hay gente que dice, usted sí que es agrio, ¿ah? Ácido. Ustedes son amargadas, producto del desengaño del alma, llegando al pecado y actitud de la amargura. ¿Por qué digo pecado y actitud? Porque yo soy quien decido que me amargue en la vida. No es que a mí me amargan la vida, no es que a mí me echan a perder la vida, no. Yo decido. Nadie más decide, porque a usted lo pueden ofender, le pueden decir lo que sea, lo pueden herir, pero usted es el que toma una actitud de paciente, de longánime y de ternura más bien hacia el que lo ofende, poniendo la otra mejilla, igual que Jesús. O tomo la actitud de hacer carita, de devolver, de vengarme, también de devolver la palabra por palabra. Entonces aquí habla de un producto del desengaño del alma llegando al pecado, actitud de la amargura como un veneno contaminante. Wow, y es un veneno. Y arrasa con los valores más sublimes como el amor. Uno deja definitivamente de amar. Se basa, se sustenta y se alimenta de los pensamientos de pesadumbre, negativos, vengativos. Sí, porque todo es negativo y es vengativo, sin dar paso al perdón que lleva odio como raíz de toda pena y miseria de la enfermedad espiritual. ¡Wow!
¿Por qué? Porque la amargura como pecado de actitud es también una enfermedad espiritual. Mire, mi hermana, mi hermano, seamos claros a la luz de la palabra, pastores, pastores, siervas y siervos de Dios y todos los que están en esta plataforma. Muchas veces ministramos enfermos espiritualmente cuando le hemos dado lugar al resentimiento, a la amargura, al enojo, hacia algo contra alguien. ¿Cómo tenemos, hermanos, que tratar con este asunto? La persona que la posee es una persona almática. Nosotros predicamos, enseñamos, hablamos de esto. Es decir, una persona enferma del alma, que vive sumida de emociones tóxicas, contaminante a otros, contaminando a otros como un virus. Ahora que estamos, la moda de los virus, la moda de la pandemia, COVID-19, SARS-2, tiene montones de nombres esto. Y nos libramos, nos tapamos la boca, ponemos tapabocas, usamos mascarillas, qué sé yo, usamos guantes. Viera las primeras veces, en los primeros meses de la pandemia, cómo salía yo a la calle. Y tenía que ir a veces a hacer mandados, iba cubierto de pies a cabeza, era un miedo, me bañaba. Y qué raro que para eso sí nos cubrimos, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos contra el virus de la amargura? Nos tapamos la boca para no herir a otros. Nos ponemos una máscara, deberíamos hacer. Y deberíamos también de taparnos los oídos para no oír. Así que amargura como pecado de actitud es también una enfermedad espiritual. Así que grábese eso, ¿verdad? Vamos a ver los resultados o consecuencias de la amargura. Porque también se las trae. Ahí en la siguiente diapositiva enseñamos que una persona ofendida guarda enojo, frustración, dolor, tristeza por las groserías de otros. ¿Por qué? Porque la amargura no aparece o viene inmediatamente después de una ofensa. Es el resultado de no perdonar una ofensa. Vea qué interesante. De no resolverla. Una vez andando yo en Desamparados, parqué mi auto ahí por el parque de Desamparados. El hermano Daniel conoce ahí bien. Y parqué mi auto ahí en una parte donde había una franja amarilla. No tenía que parquearme ahí, pero yo me parqué, me bajé, ahí estaba, perdón, no me bajé, no, me iba a bajar porque estaba bajando una persona que iba en el asiento de atrás, mi esposa estaba al otro lado. Y mientras esperaba ahí, yo abrí la puerta para abrirle a la persona que era otra dama. Y en el momento que abrí la puerta, pasó un carro 4x4 y se llevó la puerta. Se me llevó la puerta. Y casi me mata porque la puerta empujó hacia adentro. También me golpeó. Y el muchacho dio vuelta así, quedó así de frente. Y se le rompió al lado atrás del carro. O sea, yo por abrir la puerta me golpeó. Pero él pensó que él era el culpable porque él pensó que me había golpeado el carro estando parqueado. Entonces se bajó del carro y me dijo, lo herí, lo golpeé, perdóneme, mire, no me fijé. Y yo era el culpable. Porque yo abrí la puerta en una parte donde no tenía que parquear. Yo asumí la responsabilidad, digo, vea, caballero, perdone, fui yo el culpable, no fue usted. Yo fui el que casi me mato y casi te mato, y ahí resolvimos el asunto. ¿Y qué hacemos ahora? Mire cómo quedó mi carro y cómo quedó el suyo, qué feo, ¿qué hacemos? Y ahí podríamos quedar empatados, pero yo reconozco que yo no tenía que parquear aquí. Si un tráfico viene aquí, a mí es el que me multan, a mí es el que me quitan el carro, me bajan las placas, me hacen feo. Mejor hagamos una cosa, diga cuánto me cobra por su daño y yo me hago cargo de lo mío porque yo soy responsable. En eso apareció un agente de la municipalidad, esos que llaman policías municipales, esos que andan viendo los parquímetros y todo eso. Y ya comenzó a ver las placas de mi auto y comenzó aquí y acá y me dice, permítame su cédula, caballero. Le digo, no, mira, ya resolví con el amigo, yo voy a pagarle a él, eso no es problema mío. Me dijo, si todo malcriado, todo matón. Bueno, le digo yo, tome mi cédula, pero yo ya me voy a ir de aquí. Usted no se puede mover de aquí. Usted no puede moverse este carro, yo no lo voy a dejar que se mueva, me dice. Usted tiene que pagar una grúa para llevárselo a su casa, donde sea. Le digo, no, mire, ahí a la vuelta, yo tenía una amistad que tenía un taller. Yo voy a la vuelta y dejo mi auto para que él se haga cargo. Lo siento mucho, me dice. Usted aquí este carro no lo saque. Y comenzó a regañarme. Comenzó a trapearme, como decimos nosotros.
Usted este auto de aquí no lo saca si no es con grúa, papá, me dice. Y no se me ponga malcriado, me dice, porque me lo levanta y comenzó a ofenderme. Digo, pero señor oficial, ¿por qué me trata así? Estoy asustado, estoy preocupado, ayúdeme. Le digo, déjeme irme allá a la vueltita, le digo, donde hay un taller de un amigo, lo siento mucho. Ahí tiene que ir con grúa, o con plataforma. Y bueno, no hubo manera, yo tuve pérdida ese día de todo lado, pagando y esto y lo otro. Bueno, entonces yo me resentí mucho con el hombre. Y cada vez que bajaba Desamparado y lo veía dando vueltas, yo donde lo veía sentía punzadas. Y yo deseaba como ahorcarlo, como matarlo. Y yo era pastor, hermanos, y lo he sido. Y ahí estaba ese resentimiento. Y ¿sabe cuánto pasó eso? Eso fue hace 8 años. Hasta hace poco, ya hace 10 años de eso, pero hasta hace poco, hace 2 años más o menos, ya no aguanté mucho. Yo donde lo veía sentía que las tripas se me revolvían, sentía náuseas, no sé, estaba mal. En mi corazón yo sentía que no estaba bien con ese hombre porque él me hizo gastar un platal más de todo y me humilló públicamente delante de todo el mundo porque todos los mirones estaban ahí. Entonces, un día estos andaba por Desamparados y lo vi ahí en el parque y yo le digo, caballero, quisiera hablar con usted. Sí, me dice, sí, caballero, ¿qué pasa? Me dice, usted no se acuerda de mí, pero hace más de 8 años, le digo, yo paso esto y usted pudo haberme ayudado. Los oficiales están para ayudar a la sociedad, a la gente. Y yo le dije eso, ¿verdad? Siempre saqué mi espinita ahí. Pero usted me humilló, usted hizo esto y me resentí y lo he odiado por tanto tiempo, le digo, pero ahora quiero pedirle perdón por haberlo despreciado, por tener resentimiento, por haberlo odiado por aquello, esto, y el hombre se acordó. Claro que tuvo que haberse acordado. Y yo quiero pedirle perdón, ya no más, yo tengo a Cristo en mi corazón, resulta que me convertí a Cristo, le dije. Y ahora soy una nueva criatura y quiero que usted me perdone. Yo ya no, cuando lo vea no quiero ya tener náuseas. Y el hombre me dijo, mire, perdone, me dijo así, disculpe, uno sí que hace errores, comete errores tontos, me dice. Discúlpeme, tal vez fue una arrogancia mía, una presunción, no sé qué me pasó. Dice, no, tranquilo. Y me dio la mano. Y cuando yo le agarré la mano, sentí una paz tan profunda que entró en mi corazón que usted no se imagina. Me solté. Mira, ahora yo llego desamparado del Señor oficial, como me le va esto todo, pura vida. Wow, y él me saluda. Todo pasa. Porque el resentimiento se establece en el corazón y empieza a desarrollar raíces de amargura. Yo no me imaginaba. Oiga, y así he tenido que arreglar muchos asuntos a lo ancho y largo de mi vida, ¿verdad? Bueno, el resentimiento es un dolor moral, ¿verdad? Especialmente un ofendido se siente moralmente deshecho. Una traición de una esposa, de un cónyuge, en un adulterio, o cualquiera se siente mal, que se produce como consecuencia de una ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que lo vuelve a sentir una y otra vez, especialmente cuando ve al ofensor. O cuando ve el superar de otro, o cuando ve el carrazo de otro, o la casa del otro y que usted no la tiene. La envidia es ejecutora de resentimientos y amarguras. Y eso se repite en su mente y en sus sentimientos. De ahí la palabra reciente, ¿verdad? En un sentido más práctico, esto es un sentimiento negativo. Un sentimiento negativo que va acompañado de rencor y hostilidad hacia quienes causaron el daño. Yo conozco gente, en mi iglesia hay una familia, 2 familias hay, pero especialmente esas 2 familias tienen 2 cabezas. Van a la iglesia, pero ellos 2 están enojadas, estas 2 familias están enojadas. En esos barrios donde yo trabajo hay muchos conflictos de toda clase entre los barrios, por asuntos de todo tipo, ¿verdad? Drogas, qué sé yo. Y resulta que yo he tratado de intervenir para resolver esos problemas y dice, no, es que yo lo tengo demandado a él porque él me hizo esto en el pasado y uno va del otro y dice, no, yo también lo tengo contrademandado a él por esto y eso. Hermanos de las mismas iglesias. Y no se arreglan, no se perdonan porque hay resentimientos. Y estoy seguro que en muchas iglesias hay mucha gente con conflictos iguales. Y uno dice, wow, ¿cómo es esto que hayan gente en las mismas iglesias? Y sí lo existe. Claro. Así que la amargura, cuanto más tiempo en el corazón, más difícil es arrancar esa raíz. Cuanto más se extiende, más veneno lanza hacia afuera y hacia adentro del ofendido. ¿Ok? Ahí en la siguiente diapositiva dice que hacia adentro lastima
debilita y enferma más y más al ofendido. Ojo, esto es hacia adentro. Vive lastimado, te debilitas. Como servidor de Dios no hay unción. Y enferma emocionalmente, espiritualmente. Hacia afuera, contamina, confunde, murmura, chismea, critica, condena, señala, juzga, justifica, difama, divulga. Dan mal semblante. ¡Wow! Esto es tremendo. Da mal semblante como Caín, porque se expresa en el rostro y en los ojos, que son las ventanas del alma, el trauma, la herida, la enfermedad del alma, el pecado de actitud, está ahí. Y lo peor es que se une, se junta y hace alianza con otros igualmente ofendidos. Usted notará en la sociedad cómo la gente se junta con otros. Digamos, por ejemplo, los borrachitos en la calle se juntan con otros borrachitos, los drogadictos con otros drogadictos. Y en las iglesias pasa lo mismo, chismosos con chismosos, amargados con amargados. Siempre, ¿por qué? Porque esos espíritus se atraen entre sí. Usted nota grupos y estas personas que la poseen si hacen alianza con otros y hablan de los mismos, toman café entre todos hablan mal de esto y de lo otro. Dios guarde, pastores, nosotros tenemos que saber cuánta gente reunidas en hogares, en tiendas, murmurando, criticando, todo eso pasa. Esto es terrible. Es la naturaleza humana. Así es esto. Y nosotros como pastores tenemos que tener longanimidad para entender esto, hermano. Nosotros servimos al Señor, pero cuando usted se dé cuenta de alguien en la iglesia que se une con otros para conspirar, para hablar mal, perdone, no haga caso de eso, siga adelante. Dios nos llamó a ser pastores, no a contaminarnos. Yo trabajé con ganado muchos años en Guanacaste, en los corrales de los hacendados. Y uno se llena, escúcheme bien, cuando uno trabaja con ganado, con vacas, con terneros, las garrapatas del ganado se le pegan a uno. Las garrapatitas, sí. Cuando uno fumiga, cuando uno trabaja con el ganado, cuando uno ordeña las vacas, de pronto te aparece ahí en la pantorrilla, debajo de tu sobaco, una garrapata de una vaca. Pegada, se te pegan. Porque trabajamos con ganado. Y nosotros como pastores, con todo respeto, trabajamos con ovejas dañadas muchas veces. Y las ovejas muerden. A mí me habían enseñado una mala teología. Decían que solo los que mordían y pateaban eran los cabritos en los rebaños. Pero yo, con mi experiencia que tengo, ya a mí me han mordido ovejas. Me han pateado. Y todos sabemos que hay ovejitas que muerden duro. y esto nos puede resentir. Claro que nos hiere. Claro, cuando tenemos que sanar ovejas, cuando tenemos que tratar con ellas. Así es cuando trabajaste con el ganado, pues se llena de cosas. Yo recibí una patada de un toro una vez aquí en la costilla y me tumbó por allá y duré casi 2 años con un dolor en mi lado izquierdo, debajo del corazón, una patada tremenda, casi me mata. Y se suponía que era el toro más manso del corral. ¿Quién sabe qué le pasó? Se le metió el agua ese día y tiró la pata y me pegó. Bueno, pero también puedo decir que nosotros como ministras y ministros muchas veces nos llevamos muchos dolores por muchas cosas que suceden dentro. Así que hermana y hermano, en la siguiente diapositiva te enseño que el amargado deja marcas en el alma de los que le rodean. Y aunque no lo sepa, muchas veces inconscientemente, decía nuestro hermano pastor Federico en la lección pasada, hablando de este tema, muchas cosas. Existen cientos de ejemplos. Una madre amargada repitiendo a sus hijos lo malo que es su padre porque la abandonó. O un creyente amargado con la iglesia, o con el pastor, o con un líder. O un esposo amargado con su esposa, habla mal de ella. Pero ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios sobre esto de la amargura? El que la amargura nos separa de él. Esto es claro como el agua. Pero vea lo que dice Hebreos 12, 14 y 15, ya esto se ha leído hoy. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Mire, si usted lee otras versiones, mire que no hay tiempo para leer otras versiones, pero todas dan, hermanos, en el punto que queremos. Nos separa de Dios. La amargura nos separa de Dios. Tarde que temprano la amargura corrompe a la persona. Y la incapacita, escúcheme bien, la incapacita para acercarse a Dios en oración. Se contrista el Espíritu Santo, mire, se contrista. Se pierde la unción. Por eso muchos ministros a la hora de enseñar, de predicar, son secos. No sale nada, no fluye nada. ¿Por qué? Porque de seguro hay heridas que están sangrando. Cuando nosotros somos los hombres y mujeres que deberíamos estar más frescos cada vez que damos la palabra en los púlpitos y enseñamos. ¿Verdad, Manuelito Florian? ¿Verdad que sí? Somos los hombres más deberíamos, así cuando Manuelito da esa, orando la palabra, mire con la unción que lo hace. Yo sé que Manuelito tiene un corazón tan lindo, y lo conozco a él. Desde el momento que él está saludando con esa alegría, eso nace del corazón sano. Pero una persona que esté amargada, hermano, contrista al espíritu, no hay unción, se pierde la unción y sobre todo la paz de Dios. Cientos y miles de creyentes hay que no tienen la paz de Dios en sus corazones porque hay amargura que los está minando por dentro. Y una serie de secuelas, como le decía la hermana Zulmira Pérez ahora. La amargura trae una serie de hijas terribles. Mire, aquí lo dice. Debemos de ser responsables de lo que sentimos, hermanos. Somos responsables. Y de las consecuencias de esto en nuestras vidas llenas de otros. Somos responsables. Como padres de familia, como pastores, como pastoras, como ministras, como misioneros, como evangelistas. Somos responsables como creyentes. Porque no ve que hay daño colateral cuando somos amargados. Afectamos la vida de otros. Daño colateral. O sea, tú explotas, todo alrededor es afectado por las esquirlas de la explosión. Y otra cosa es, avanzando a la siguiente diapositiva, no solamente la amargura nos separa de Dios, sino que también no nos da Dios permiso para quedarnos con la amargura. Jamás es algo que tenemos que desechar y tratar de nuestras vidas. Mire lo que dice Efesios 4, 31, 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo. Mire las hijas, que esto es lo que leía nuestra hermana Zulmira temprano. Quítese de vosotros toda amargura. Parece que la amargura son estados. Hay tipos de amargura. Parece, ¿verdad? Yo no soy psicólogo, ni teoterapeuta, ni un especialista en sanidad interior. No, soy pastor y yo esto lo digo por experiencia, tanto en lo personal como en otros. Toda amargura, y de ahí se desprende el enojo, la ira, la gritería, y yo añado berrinches, y maledicencia, palabras de maldiciones que salen de nuestra boca, y toda malicia. Todo lo vemos con ojos desafinados. Antes sean buenos unos con otros, dice la palabra. Benignos. Wow. ¿Y hay qué? El carácter de Cristo. Misericordiosos. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, los amargados se les olvida, y hablo a creyentes, lo mucho que les fue perdonado en la cruz del Calvario. Aquí dice Manuel Florian, dice, las personas amargadas viven y su casa es la cueva de Adulán. Gracias por participar, Tito, por eso. ¡Qué bueno! No nos da Dios permiso para quedarnos con amargura. Dios nos manda poner fin a este pecado de actitud, y debe ser ya, que tiene que ver con la amargura, de donde se desprenden otras malas actitudes. Pero el vacío debe ser llenado mediante el cultivo, escúcheme bien,
perdón, el cultivo de cualidades sobrenaturales. Mire, las cualidades sobrenaturales están ahí. Mientras que las hijas de la amargura son enojo, ira, berrinche, gritería y chicha y maledicencia y mal comportamiento, pecado y acto, toda malicia. Mire lo lindo que se ve en el versículo 32, que se llaman, oiga, qué cosa más lindo, cualidades sobrenaturales. La benignidad, que es un interés desprendido por el bien de otros. Y un deseo de ser útil, incluso a gran costo personal. Sí, señores. Así fuimos llamados los ministros de Dios y las ministras de Dios. Y todos en esta plataforma a tener cualidades sobrenaturales. Eso no es natural. Esto es un asunto que viene del Espíritu de Dios, que nos ha sido dado para tener la capacidad no solo de predicar el Evangelio, sino de regenerar, renovar y restaurar y transformar nuestras vidas. Ternura de corazón o misericordia, dice ahí. Es un interés en simpatía, afecto, compasión para con otros y una buena disposición para llevar sus cargas. Y el perdón, ni para qué hablar de perdón, hermano. Aquí dice perdonando unos a otros, como yo perdoné a ese oficial de tránsito, a esa persona y a muchos otros. Yo tuve que perdonar a mi mamá, a mi papá, he tenido que perdonar a líderes de la iglesia, he tenido que perdonar, otros me han perdonado, yo he tenido que ir al perdón, otros han venido a pedirme perdón. Qué lindo todo esto del perdón. Porque perdón es, escúcheme bien grave, solo una buena disposición para perdonar las ofensas, para pasar por alto ofensas personales contra uno mismo. Nos amargamos nosotros mismos. Yo era un amargado de mí mismo, por la condición en que nací, por la familia que tuve, una serie de cosas, para llevar sus cargas, ¿verdad? Las cargas de otros tenemos que tener perdón nosotros mismos. Y sin abrigar deseo alguno de venganza. Ya concluyendo en la siguiente diapositiva, hermanos, tenemos esto me lo mandaron entre semana y me le adelanté a todos, ¿verdad? Creo que se lo mandaron a mi hermano Daniel y yo lo aproveché y alguien lo mandó. Bueno, gracias, hermano Daniel, por esta. La falta de perdón te quita el privilegio de volar. Claro, te corta una serie de cosas. Dios desearía usarte grandemente, pero cuando hay amargura por falta de perdonar o algo, claro que estamos hablando del perdón mucho, pero aquí yo sé que la amargura por no perdonar te quita el privilegio de ir a nuevos niveles, de volar alto. Mire este pajarito, vea qué imagen, hermano. Alguien lo dibujó, alguien sacó una foto, lo amarró, no sé. Pero qué tristeza, Dios no te llamó. Ojo, y quiero dejar claro en este dibujo algo. El Espíritu Santo se siente así dentro de nosotros, amarrado, no tiene libertad, está contristado, está bloqueado. Cuando nosotros no nos liberamos, el Espíritu de Dios está contristado, no puede volar dentro de nosotros, está enjaulado y amarrado. Así que termino concluyendo que el más grande ejemplo de uno que perdona es el mismo Dios, ¿ok? La base de su perdón es la obra de Cristo en el Calvario. Gracias, Señor, te damos. Qué lindo. Y nosotros somos los indignos objetos de ese perdón. Ojo lo que digo. Entonces, la salvación y su perdón es un regalo de Dios. No se gana ni se merece. Es por gracia. De gracia recibimos, damos de gracia. No se te olvide. Por cuanto más, por cuanto nos perdonó el Señor tanto, ¿cuánto deberíamos nosotros perdonar? Nosotros debíamos una deuda millonaria, según Mateo 18, 23, 28, de aquel tipo que ahorcaba al otro. Mi hermano Daniel explicaba esto la semana pasada, que tanto debía que el rey le perdonó, pero el amo le perdonó, pero cuando se trató de otro que le debía 100 denarios, fue y ahorcaba al hermano, al amigo, al compañero, se está ahogando el pobrecito, y lo arrastró y lo puso. Somos tan groseros, tan ingratos. Bueno, no generalizo.
Entonces, cuando debíamos una deuda millonaria, deberíamos perdonar a otros sus ofensas mínimas y no amargarnos. Por cuanto si nos deben algo, es una miseria, hermanos. Comparado con lo que Dios nos perdonó a nosotros. Mire, a mí me perdonó el pecado de Adán y una serie de pecados en la vida. ¿Ok? Y resulta que otros nos deben cualquier cosita y queremos ahorcar, queremos apretar cuellos y eso no se vale. Así que, hermanas y hermanos, la aplicación práctica. ¿Has permitido que la amargura gane terreno en tu vida con respecto a alguien que te lastimó o te falló? Si es así, la pregunta es, ¿qué harás al respecto? ¿Qué harás? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hagas esta pregunta hoy. No basta con ir ahí donde paz, del pastorcito, la pastorcita o alguien de sanidad interior. Mire, ore por mí para que se me vaya el chamuco de la amargura. Es una actitud. Usted decide perdonar, no hay que andar en esas cosas. Decida perdonar, vaya y busque a la persona que lo ha ofendido. Hable, sea sincero, vaya de frente, dígale, usted me hizo esto, y yo le hice esto, y yo necesito su perdón, y comience. ¿Conoces a alguien que está amargado o amargada contra alguien o contra ti? ¿Cómo le ayudarías? Si yo me doy cuenta que alguien está amargado contra mí, mi deber es ir a buscarlo y decirle, mire, hablemos. Qué linda la actitud de la gente que toma esa decisión de ir a buscar perdón y perdonar a la vez. Esto es la sanidad interior que ocupamos. Y no está lejos. Y por último, es posible ser sanado de esta actitud negativa. Es posible. Llámese pecado de actitud o enfermedad del alma. Como quiera llamarlo. Las dos creo que valen. Cuando decidimos romper con ellas al buscar perdón y perdonar a la vez, y ver a los demás como superiores a nosotros mismos. A mí me tocó mucho que aprender, me costó mucho aprender este principio. Hasta que aprendí a ver a los demás como superiores a mí mismo. No, hermano, nosotros no somos, nosotros solamente somos servidores, doulos. El doulos está para servir. Y amar, cuidar, lavar los pies de los demás. Y ahí comienza nuestra sanidad interior, profundo, nuestro ser. Señor, en esta hora, delante de tu presencia, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio de compartir esta palabra con aquellos que son sublimes, son especiales, son lindos aquí en esta plataforma. Y pedimos en este momento que tú los bendigas en gran manera, con tu paz interior en cada uno de nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo en el nombre del Señor. Gracias, su privilegio. Espérame, Jesús, por la mañana. Amado mío, espérame, ahí está.